hardware, software e internet. Bien, vamos a empezar por hardware. Primero que nada, hay que saber de dónde surge su nombre, el nombre hardware. Bien, se empieza a hablar del hardware en el campo de la computación a mediados del siglo XX, en torno a la presentación del Mark I en 1944 y del ENIAC en 1946, registrando el término en 1947 en la relación a esta última innovación en el trabajo del físico matemático inglés Douglas Rainer Hartree, Calculation Machine, quien fue el responsable por definir la menor unidad de energía atómica, la cual lleva su apellido. Bien, ahora ya sabiendo de dónde viene el nombre de hardware, vamos a la definición de qué es hardware. Hardware es la parte que puedes ver y tocar de los dispositivos, es decir, todos los componentes de su estructura física, como pantallas y teclados. Esta hardware se divide en dos ramas, que es hardware básico y el hardware complementario. El hardware básico se trata de los elementos fundamentales e indispensables para el funcionamiento de la máquina, como el disco duro o la memoria RAM. Ahora, el hardware complementario, según sugiere el nombre, el hardware complementario agrupa los elementos que no son esenciales para el funcionamiento del equipo y que realizan tareas adicionales específicas como impresoras o USB. Bien, ahora voy a dar unos ejemplos del hardware, que sería el CPU, que es el responsable de procesar toda la información que ingresa al equipo, el teclado, la impresora, los monitores o pantallas, el teclado y el ratón, las cámaras de video, el procesador, la tarjeta red, módulos de memoria RAM. Ahora voy a dar unas instrucciones y las precauciones de instalación física del dispositivo. Número 1. Coloque el dispositivo en interior junto a sus conectores de alimentación, cables de alimentación y antenas asociadas. Como recomendación, no exponga el dispositivo y sus componentes asociados a condiciones meteorológicas externas. Bien, una vez colocando el paso 1, pasamos al paso 2, que es montar el dispositivo de manera que no vibre. Puede usar una herramienta de rack o pared para minimizar las posibles vibraciones. Ahora la parte 3 sería determinar la ubicación de cada componente en el bastidor antes de instalarlo. Que sería más que todo revisar antes de instalarlo si queda bien, que no quede nada sobresalido, ni tampoco que quede muy corto. Una vez ya determinada la ubicación, hay que instalar el equipo cerca de un toma de corriente para facilitar el acceso. Una vez ya instalado el equipo, montamos el dispositivo con suficiente ventilación de aire. Otra precaución es no hacer funcionar el dispositivo en una ubicación que no cumpla con las especificaciones del entorno, como ya dijimos antes. Ahora, luego de haber probado esto y de haber montado el dispositivo, si tú quieres, puedes obtener más detalles sobre la temperatura del funcionamiento y otras especificaciones, pues buscas en tu hoja de cálculo, hoja de datos Syntrax SD-1. Bien, luego de haber visto la temperatura, etc., pasamos para el ensamblaje del bastidor. Para un ensamblaje de bastidor cerrado o varias unidades, la temperatura de funcionamiento ambiental del entorno bastidor puede ser mayor que la temperatura de ambiente a la habitación. Bien, pueden ver una computadora armada en el final de la presentación. Bien, ahora haremos del software. Así como supimos de dónde venía el nombre de hardware, también sabremos de dónde viene el nombre software. Bien, software. Los fundamentos de la tecnología del software se remontan sobre todo a los avances matemáticos del siglo XIX, pero fue hasta 1953 que el inglés Alan Turing formuló y publicó la teoría inicial sobre el software, y en 1955 la Computer Use Company fue la primera en vender el software separado del hardware. Bien, luego de saber qué es el software y de dónde viene la palabra software, vendremos a definir qué significa software. Bien, el software son los programas
informáticos que hacen posible la ejecución de las tareas especificadas dentro de un computador, por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Estas características siempre trabajan de la mano, mientras el software aporta operaciones, el hardware, en el canal físico por el cual dichas funciones pueden realizarse. Aunque aún no tengamos la idea de cómo evolucionan las cosas, esta combinación seguirá funcionando como la base del desarrollo técnico. Bien, el hardware se divide en dos ramas, el hardware de sistema y el hardware de aplicación. En el hardware de sistema incluimos el sistema operativo, los controladores de dispositivo y los utilitarios del sistema. En el hardware de aplicación están los programas que utilizan para realizar determinada tarea, como por ejemplo los procesadores de texto o aplicaciones. Tenemos también el software de programación, que son herramientas digitales que sirven para la creación de nuevos programas o para el desarrollo de programas ya existentes. Ahora pasaremos a unos ejemplos rápidos del software. Tenemos como software primero el Microsoft Windows, también tenemos el Mozilla Firefox, el Microsoft Word, el Google Chrome, el Adobe Photoshop, el Microsoft Excel, el Skype, el CC Clean, el AVG Antivirus, el WinApp, el Nero CD, DVD Burner, VLC Player. Ahora pasaremos a la instalación de dicho software. Primero que nada, el usuario debe insertar el CD o del software o la USB del sistema para comenzar el proceso. Luego de haber metido el CD o la USB, la ventana de ejecución automática aparecerá por sí sola. El usuario puede aceptar. Después de seleccionar la opción deseada, esta ventana también se conoce como ventana de reproducción automática para la mayoría de los usuarios. Una vez ya presionado la base que queremos, la carpeta que nosotros deseamos, automáticamente el software se empezará a instalar solo o en modo automático, el cual nosotros solo tendremos que estar pendientes de darle siguiente y siguiente y al final instalar, y así la instalación estaría completa. ¿Qué es Internet? Internet es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización del lenguaje universal. El concepto Internet tiene sus raíces en el idioma inglés y se encuentra conformado por el vocablo inter, que significa entre, y net, que proviene del network, que quiere decir red electrónica. Es un término que siempre se debe ser escrito en mayúscula, ya que hace referencia a la red. Para acceder a los billones de sitios web disponibles por la gran red de redes que conocemos como la Internet, se utilizan los navegadores web, siendo algunos de los más utilizados como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Safari, todos desarrollados por distintas compañías tecnológicas. Bien, vamos a qué es considerada Internet lenta. Se podría pensar que el dial-up desapareció con los teléfonos de los autos y los beepers después de la década de los 90, pero el dial-up sigue siendo una forma común de Internet para muchos hogares y negocios rurales, incluso con sus limitaciones con velocidades aproximadas de 56 kilobytes por segundo, que abreviado sería kbps. Bajar archivos puede tomar horas, es decir, es demasiado lento para calificar como banda ancha. ¿Qué es exactamente el Internet de banda ancha? La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, la define actualmente como cualquier acceso a Internet de alta velocidad como mínimo de 25 megabytes por segundo. La velocidad de descarga es 3 megabytes de velocidad de carga. Tecnologías de Internet de alta velocidad actuales. La tecnología satelital es una de las opciones para el acceso a Internet de banda ancha que se usa a menudo en zonas remotas. Aunque tradicionalmente es lenta, en los últimos años la velocidad ha mejorado debido a los avances tecnológicos. Algunos servicios satelitales están disponibles incluso ahora a velocidad de banda ancha. Sin embargo, cuando hay problemas lag
y latencia, las actividades en tiempo real como los juegos online pueden ser más complicadas. Otros dos servicios que ofrecen una rápida velocidad de Internet son las líneas de suscripción digital DSL y el cable DSL usa la tecnología del cable coaxial existente o un módem para proporcionar una conexión de banda ancha. Sin embargo, las velocidades varían mucho según el proveedor de servicios de Internet, el equipo usado y la calidad de las líneas telefónicas implementadas en tu casa o negocio. ¿Qué se considera una Internet rápida? Entre DSL y cable y fibra, las velocidades de Internet de fibra óptica, son las más rápidas disponibles hoy en día. Según un artículo en junio del 2020 de Brad.nu, un sitio web independiente que ayuda a los consumidores a encontrar y comparar servicios de Internet. Servicios como Fios Gigabyte Connection ofrece velocidades ultra rápidas y ultra confiables hasta 940-880 megabytes por segundo, a diferencia de otros proveedores que pueden ofrecer planes de gigas usando fibra parcial o redes híbridas de cobre y fibra. Verizon Fios cuenta con el respaldo de una red 100% fibra óptica, no cabe duda. Sin embargo, que la noticia más impactante en el mundo del Internet de alta velocidad en estos días está relacionada con la introducción de redes 5G, 25 veces más rápida que la red 4G de hoy en día. Se espera que la tecnología 5G revolucione la forma en que la gente se conecta en casa, y fuera con velocidades y un ancho de banda incorporables. De hecho, servicios como Verizon 5G Home Internet ya ofrece una internet inalámbrica con velocidades ultra rápidas de 300 megabytes por segundo y según la ubicación velocidades máximas hasta 1 gigabyte por segundo. Se está sumando ciudades nuevas todo el tiempo. Mantente al tanto mientras descubran todo el potencial del 5G. Bien, después de todo esto, ¿cuál sería una buena velocidad de Internet para mí? Para ayudar a decidir cuál es la mejor velocidad para tu unidad familiar, considera cuántas personas y dispositivos usarán la conexión y cómo se usará la regla general aceptada en cualquier velocidad que supere los 100 megabits por segundo. Se considera Internet rápido porque puede conectar varios dispositivos a la vez. Por ejemplo, si varían personas en tu casa, puede hacer un streaming de películas. Si a menudo envían archivos grandes para el trabajo, si usa la conexión para juegos competitivos, puede querer un plan de velocidad entre 100 y 200 megabits por segundo o incluso más. Por otro lado, si es un usuario que solo necesita navegar por internet, ver tu Gmail, podrías estar bien con 10 megabits por segundo. ¿Qué significa la red 4G? En telecomunicaciones las siglas 4G se refiere a la cuarta generación de tecnología móvil que nos brinda mayor acceso a la red y mayor capacidad el uso de los datos. En telecomunicaciones 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnología de teléfono móvil, la sucesora de la tecnología 4G, la cual provee conectividad a la mayoría de teléfonos móviles actuales. ¿Cuál es la diferencia entre 4G y 5G? Actualmente la tecnología 4G, la velocidad máxima de descarga es de 1 GB por segundo, mientras que la red 5G serán de 20 GB por segundo. Para que tengas una idea, podríamos descargar una película completa en HD en pocos segundos. Ahora vamos. La alta definición más conocida. La alta definición, más conocida como HD, en un sistema de imagen, video o sonido con mayor resolución que la definición estándar, alcanzado con las resoluciones de 720p, 1080p y 1440p. Si además el video fuera en 3D, sería 3D HD. A los televisores aptos para alta definición se le conoce como HDTV. Bien, ahora entramos a lo que es un bit. ¿Qué es un bit? Es la unidad más básica de la información en cualquier sistema computacional, así sea celulares, televisores inteligentes, etc.
Un bit básicamente sirve para representar un 0 o un 1, ya que las computadoras utilizaban circuitos que solamente podrían presentar dos niveles de voltaje: apagado, encendido, y que sería el 0 representa el apagado y el 1 sería el encendido. Como regla general se utiliza un byte para medir el almacenamiento de información, como el tamaño que ocupa una hoja de cálculo en el disco duro. Utilizamos bit para medir la velocidad a la que viajan los datos por una interfaz, por ejemplo. La velocidad de nuestro internet que utilizamos en nuestra casa. Al pasar de los años, los almacenamientos de los archivos se han incrementado y por eso se han utilizado los prefijos como kilo, mega, giga y tera. La palabra megabyte se puede abreviar como MB. Fijémonos aquí que la B sería mayúscula, ya que la palabra megabyte se puede abreviar como MB, pero aquí la B es minúscula y también se puede agregar como Mbps, que sería megabytes por segundo. Conexiones. Bien, en el tipo de conexiones tenemos el cable de cobre, el cable de fibra óptica, el satelital, las redes inalámbricas y las líneas eléctricas. Diferencias entre HTTPS y HTTPS. Como cuando realizas una búsqueda en internet y accedes a una página web, te darás cuenta de que algunas páginas empiezan por HTTP y otras por HTTPS. Sin embargo, no todos los usuarios conocen qué significan estas siglas. Realmente es un aspecto determinante cuando navegamos o realizamos una compra online. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre los protocolos de comunicaciones HTTP y HTTPS? Para poder entender la diferencia entre HTTP y HTTPS, es fundamental conocer cómo funciona la transmisión de información en la red. En otras palabras, es importante que sepa qué es HTTP, cómo ha evolucionado a lo largo de los años y cómo nació el protocolo HTTPS, un protocolo de información más seguro que se está convirtiendo en un estándar a la hora de navegar por Internet de forma segura. Ahora entramos a los navegadores. En los navegadores existen el Google Chrome, el Internet Explorer, el Safari y el Mozilla Firefox. Bien, el Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto, desarrollado para distintas plataformas. Está coordinado por la corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko, para renderizar páginas web, lo cual implementa actuales y futuras estándares web. El Google Chrome, perteneciente al gigante de Google y creado en el año 2008, es uno de los más rápidos y seguros ofrecidos en el mercado hoy en día. El Internet Explorer. Internet Explorer es una serie descontinuada de navegadores web gráficos desarrollados por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows. Desde 1995 se lanzó por primera vez como parte del paquete complementario Plus para Windows 95 ese año. El Safari, creado por Apple, quizás uno de los más rápidos, absolutamente compatible con el sistema operativo de esta marca, mientras la versión compatible con Microsoft ya no recibe actualizaciones y por lo tanto tampoco se obtiene igual rendimiento. Navegadores alternativos. Encontrar plataformas online seguras y donde poder encontrar todo aquello que necesitamos en la red es una de las grandes obsesiones de cualquier persona apasionado por lo digital o incluso que se dedique profesionalmente a este sector. Se trata de poder consultar cualquier tipo de información sin poner en riesgo tus datos. Por este motivo se han seleccionado los siguientes motores de búsqueda alternativos a Google para que desde la objetividad compruebes la efectividad de algunos de ellos con tus búsquedas más concretas y específicas. Algunos de estos son el DuckDuckGo, el Ecosia, el Yahoo Search, Lax, el Wolf Alpha, Yandex, Viru y etc. Principales motores de búsqueda en Google. En el número 1 tenemos a Google con el 79,51%. En el número 2 tenemos a Baidu con el 9,16%. Este motor de búsqueda es el número 1 en China. Ofrece un servicio casi idéntico al de Google. Destacar su sección de búsqueda en archivos de audio y MP3. En el número 3 tenemos a Bing con el 6,98%.
En el número 4 tenemos a Yandex con el 93%. Perdón. En el número 5 tenemos a Yahoo Shares con el 1,45%. En el número 6 tenemos a DuckDuckGo con el 0,65%. DuckDuckGo es un buscador que no recoge ni comparte información personal, tampoco guarda tu historial de búsqueda ni se venden a los anunciantes, no rastrean tu información navegando en modo incógnito ni sin él, como hacen otros motores de búsqueda. En el número 7 tenemos a Naver con 0,15%. Los cookies. Los cookies son pequeños fragmentos de texto que los sitios web que visitas envían al navegador. Permite que los sitios web recuerden información sobre tu visita, lo que puede hacer que sea más fácil volver a visitar los sitios y hacer que esto te resulte más útil. ¿Qué pasa si borro los cookies de mi navegador? Cuando usas un navegador como Google Chrome, este guarda información en los sitios web, en la caché y en cookies. Al borrarlas se solucionan algunos problemas como los errores de carga o formato en los sitios. ¿Por qué se llama así? Según parece, se llama cookies por una analogía del rastro que deja Hansel y Gretel en el cuento, ya que el rastro que dejamos con las visitas a los sitios de internet se depositan en nuestro ordenador con el nombre de cookies. El principal riesgo de los cookies es que también pueden ser usadas de forma fraudulenta. Los cookies pueden invadir nuestra privacidad al rastrear toda nuestra actividad y hábitos de navegación utilizándose en nuestra contra, en nuestros propios intereses. La estructura y los tipos de Internet que hay que saber. La estructura de navegación por un sitio de web viene definida por la experiencia de navegación del visitante, en virtud de lo cual puede saltar de una página a otra del mismo sitio web, utilizando un sistema de hipervínculos. La estructura de navegación suele elegirse una función del tipo de contenido existente, distintos tipos de estructuras. Las estructuras. Estructura jerárquica. Estructura en árbol donde existe una página inicial o principal, desde donde se accede al resto de las páginas. Desde estas subpáginas se pueden acceder a otras y así sucesivamente, creando distintos niveles o jerarquías. Es ideal para sitios web de centros o proyectos. Estructura lineal. Es una estructura muy simple, similar a las páginas de un libro. Desde una página concreta se puede ir a la página siguiente o a la anterior. Es especialmente útil si deseas que el usuario siga un itinerario fijo y guiado, sin posibilidades de acceder a otras páginas que pudieran distraerle. Lineal jerárquica. Es una estructura híbrida que trata de aprovechar las ventajas de dos estructuras anteriores. Las páginas y subpáginas se organizan de forma jerárquica, pero también es posible navegar de forma lineal por las páginas de un mismo nivel. Los contenidos web de este curso utilizan esta estructura. La estructura de red. A partir de la página de índice o principal, se puede navegar a otra u otras sin ningún orden aparente. Es una estructura más libre, pero no es aconsejable cuando el número de páginas es elevado, porque desorienta al usuario al no saber dónde está ni disponer de recursos para ir donde sea. Los 3 tipos de Internet que deberías de conocer: web normal, deep web y dark web. La web o Internet superficial. La metáfora más usada para la descripción de los distintos niveles de la web es imaginársela como un iceberg o directamente el mar. Ahora que estamos ya en el calor veraniego, imaginarse que estáis en la playa y tenéis en el agua. La superficie sobre la que nada el iceberg se ve muy lejos, superficialmente lo ves navegando a diario. Deep web. Toca sumergirse bajo la superficie, colocando un snorkel y buceando unos metros en la entrada de la deep web o web profunda, la parte del iceberg que no se ve y como la chocó el Titanic. Básicamente todo aquello que no puede ser descubierto usando los buscadores habituales de Internet y que Google y la CIA no tienen anexos. La dark web. Para el náufrago del Titanic hay que descender casi 3 horas, unos 3 kilómetros hacia abajo, a una zona del océano en la que la luz del sol no llega. Esa sería la dark web, una parte de la dark web diseñada para estar todavía más oculta, a la que no se puede acceder si no usas una tecnología que fue creada por investigadores militares en los años 90 para permitir que las agencias de inteligencia enviasen datos e informes basados usando Internet. En la siguiente diapositiva podemos observar la metáfora del iceberg, la manera donde está la superficie web, la deep web y la dark web, que podemos ver que en la superficie web solo vemos el 5% de lo que hacemos.
En la Deep Web vemos de un 600 millones de páginas web y documentos que pesan casi 7.500 terabytes. Y en la Dark Web solo vemos de un 95 a un 96% de contenido que nunca veremos. O sea, es literalmente el lugar donde nosotros no veremos absolutamente nada porque todo eso está guardado por la CIA y todo ese tipo de cosas. Los niveles del Internet. Nivel visible. Riesgo ninguno. Son todas las páginas que podemos encontrar con facilidad en el buscador sin ningún tipo de riesgo. Estamos hablando de YouTube, Google, Yahoo, etc. Es un espacio visible que constituye el 4% de Internet. Nivel 2, sitios no muy comunes. El nivel de peligro es mínimo. Este nivel no hay ni muchos problemas. Se encuentran páginas no comunes, como sitios privados o programas para adultos. A partir de este nivel, del nivel 3 en adelante, nosotros vamos a tener que usar un proxy. Nivel 3, o primera etapa de la Deep Web. Nivel de peligro con facilidad si no estás protegido. Estamos hablando de que si no tenemos una buena protección, podemos literalmente entregarle un IP a los hackeadores. En este momento, ningún hacker está interesado en nosotros. Este sitio web necesita un poco más de valor, además necesita un proxy. Como les decía anteriormente, el servidor Tor aún no es necesario. Cuando entras aquí encontrarás ya páginas secretas que nunca se han revelado al mundo. Existen pequeños grupos de hackers, como les decía, que no tienen interés alguno en nosotros. En este sitio comienza a aparecer la pornografía infantil, venta de armas y poco común la trata de blancas. La etapa 4, la Deep Web, que es muy peligrosa. Recomendaciones de uso en proxy y Tor. Este sitio es desagradable. Todo lo que encuentras será completamente desagradable. Existirán muchos hackers tratando de obtener tu IP. Las ubicaciones son de tipo de países y además de ser de un sitio completamente ilegal, podrás encontrar lo que nunca creíste, como pornografía infantil fuerte, venta de órganos, mercado negro y lo peor de todo, secretos de los mismos gobiernos. El nivel 5, el peligro te busca. Es un nivel de peligro muy elevado. Recomendación. En este nivel, por recomendaciones, no aceptes nada de nadie. Por importante que se vea, no hagas absolutamente nada. En este nivel es para la gente que ya podía burlar toda la seguridad del Internet. Aquí se encuentran los hackers más peligrosos que existen, capaces de destruir cualquier sistema protegido. Lo que encuentran aquí es inhumano. Contrato de sicarios con tan solo escribir un nombre, pedofilia extrema, venta de armas químicas y los suministros del Área 51. Si te descubren en este sitio, créeme que tendrás la pena de muerte y estarás simplemente en el olvido. Etapa 6. Marianas Web. Nivel de peligro extremadamente peligroso. Este nivel se conoce mucho, sin embargo se tiene una pequeña parte de lo que es. Se llama Marianas Web por el nombre del agujero más profundo que existe en la Tierra. Es considerado la parte del 2% de Internet. Aquel que llegue aquí es realmente un genio. En este sitio se encuentra un código inmensamente grande, de aproximadamente 15.543 dígitos, entre letras y números. Este nivel es mejor llamado como el motor de Internet. En la actualidad nadie ha podido descifrar este código y aquel que lo logre descifrar tendrá el mundo en sus manos. Podría controlar todo el Internet que le dé la gana. Muchas gracias por su atención.